Los datos son demoledores. Más de 6 millones de personas en situación de pobreza severa y, atención, más de 2 millones de hogares en España que no podían poner su temperatura a un nivel adecuado antes incluso que el tarifazo, antes que esa subida desbocada del precio de la luz. Eso y un informe al que ha tenido acceso Voz Populi y que contradice al gobierno sobre Brahim Gali, sobre el hijo, en este caso, del líder del Frente Polisario, que vino a España sin permiso de residencia. Esto es Barra Libre, comenzamos. Seis millones de personas en situación de pobreza severa, 2 millones más que hace apenas 3 años. El informe es demoledor y además viene con un cóctel explosivo, ya que justo ahora estamos en plena situación de precios de la luz desbocados y justo cuando van a empezar las bajas temperaturas, el otoño y el invierno, cuando hay que calentar los hogares españoles. Marina Lías, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. A ver, Marina, hemos visto el informe de Cáritas, es demoledor, pero además hemos buceado en los datos y lo que nos hemos encontrado es que hay miles, cientos de miles, millones de personas en España que realmente lo tienen muy complicado para poder poner su hogar a una temperatura adecuada ahora que empieza el otoño y el invierno. Sí, el último informe de Cáritas y Foessa destaca sobre todo que hay 11 millones de personas en España en exclusión social y entre esas 11 millones de personas, más de 6 están en pobreza severa. Ese es uno de los principales datos que ha destacado el estudio que se ha presentado recientemente, pero buceando en más cifras, hacen referencia a la encuesta de condiciones de vida del Instituto Nacional de Estadística y mencionan que hay un 11,1% de los hogares que en 2020, cuando todavía no se había producido ese tarifazo de la luz, esa desorbitada subida de la electricidad, no disponían de condiciones ni de temperatura idónea para estar en sus hogares, ¿no? Este 11,1% se traduce en que 2 millones de hogares están en esa situación. Pero a ver, Marina, estamos hablando del 2020 y estamos hablando de 2 millones de hogares. Es decir, desde entonces aquí se han mezclado dos cosas: la pandemia con la crisis económica asociada y sobre todo esas tarifas tremendas de la luz. Estamos pagando casi 300 euros el megavatio hora ahora este jueves. Es decir, o sea, todo esto evidentemente tiene un impacto y podemos sospechar muy claramente que la situación está todavía mucho peor ahora. Sí, o sea, la cifra es de 2020, con lo cual no se la podemos atribuir a ese tarifazo directamente, pero cabe pensar y cabe prever que esa escalada en la subida de la factura no va a contribuir a mejorar la situación, ¿no? Es cierto que los hogares que padecían este problema en 2014 tenían también ese 11,1% de porcentaje, ahora se vuelve a recuperar, puesto que ha habido una tendencia a la baja a lo largo de todos estos años. Digamos que en 2020, a raíz de la pandemia sobre todo, pues esa tendencia a la baja se rompe, se quiebra y se empieza a escalar otra vez. ¿Qué pasará en 2021? Pues como bien dices, no solo por la factura de la luz, pero también por ella, posiblemente muchos hogares no se podrán permitir el lujo, entre comillas, de tener sus casas pues a una temperatura adecuada, dependiendo de las estaciones. Claro, no ayuda. Bueno, pues eso desde luego es un dato que sin duda genera alarma, porque desde luego lo que nos hace ver es que puede haber millones de personas que realmente este otoño, este invierno van a tener serias dificultades pues para tener simplemente su hogar a una temperatura adecuada. Y no solamente eso, sino que también alarmante en general ha sido todo ese informe de Cáritas que conocíamos en la jornada de ayer. Tú te lo has estudiado, lo has mirado de cerca y la verdad que la radiografía es demoledora. Sí, la pandemia de la COVID-19 ha dejado huella, o sea, es un hecho. En esa radiografía se ve, como comentaba, que hay 11 millones de personas en España en exclusión social y 6 millones, 2 más que en 2018, que fue cuando se produjo el anterior informe, pues están en pobreza severa. Aparte del tema de la temperatura que hablábamos, para considerar que hay personas que tienen pues carencias materiales muy serias, también se habla de gente que no tiene lavadora, que no tiene teléfono móvil, que no puede o que llega tarde a pagar ciertos gastos relacionados con su vivienda principal,
o incluso gente que no puede permitirse comer carne, pollo, pescado 2 veces por semana, ¿no? Todas esas carencias a raíz de la pandemia se han ido incrementando y eso aparece bueno, pues en esta estampa que hace Cáritas y Foessa en su último informe. Bueno, la verdad que todos tenemos un poco la imagen, sobre todo de esas largas colas en comedores sociales, ¿no? Sobre todo durante etapas de la pandemia en la que fue muy complicado, y vemos el informe, desde luego, en fin, es muy desalentador en este aspecto porque vemos que la situación no mejora, sino todo lo contrario. Marina Lías, muchas gracias por tu información. Gracias y por tu análisis, como siempre. Gracias. Gracias. Bueno, y atención ahora a este informe al que ha tenido acceso Voz Populi y que deja en mal lugar, una vez más, al Ministerio de Exteriores, y que tiene que ver con esa visita, o más bien con esa estancia oculta del líder del Polisario, de Brahim Gali, en un hospital de Logroño. Lo hablamos con nuestra compañera experta en información de tribunales, con Gemma Huesca. ¿Qué tal, Gemma? ¿Qué tal? A ver, resulta que hemos tenido acceso a un informe, esta es tu información, Gemma, que dice que el hijo de Brahim Gali, que viajó con él, entró a España sin los documentos en regla. Efectivamente, es el último informe policial incorporado al caso. El juez le encargó a la policía de Aragón que investigase si el hijo de Brahim Gali entró con su carnet de residencia en vigor, y lo que dicen los agentes es que no, es que el carnet, este permiso, se expidió una vez él estaba ya en España. Él entró el 18 de abril y este permiso está expedido, según el informe policial, el 23 de abril. O sea, está expedido 5 días después de su llegada a territorio español, de su aterrizaje en, recordemos, Zaragoza, desde donde luego se fueron hasta Logroño. Hasta ahora, ¿cuál era la versión del Ministerio de Exteriores, o qué es lo que sabíamos concretamente sobre la llegada del hijo de Gali? Bueno, es verdad que el hijo de Gali no había sido tan importante como Gali en sí, pero hay unos indicios en la causa que son los WhatsApps que el ex número 2 de La Haya le envía al teniente general que está gestionando el aterrizaje del avión procedente de Argelia. En esos WhatsApps, Villarino le dice que viene Brahim Gali, bueno, no le dice que es Brahim Gali, pero le dice que viene una persona con pasaporte diplomático argelino y que el acompañante tiene una especie de permiso de residencia. Eso choca con la versión que aporta ahora la policía, en la que efectivamente aclara que este señor vino sin un permiso de residencia. Tenía unos carnets de viaje, pero no el permiso español en vigor. Y, a ver, Gemma, esta semana ha tenido que declarar ante la justicia la ya exministra Arantxa González Laya. Exactamente, ¿qué ha dicho sobre este tema? Si es que lo ha dicho, y recuérdanos también por qué ha tenido que declarar sobre este asunto. Bueno, la imputación de la exministra se produce en parte por los WhatsApps que comentamos y en parte por la declaración de Villarino, porque él dice que acata órdenes de la exministra. Entonces, el juez le cita por 3 delitos y cuando comparece la Haya, es cierto que se le pregunta por el asunto del hijo, porque ya había sospechas de que ese permiso de residencia no cuadraban las fechas, pero la Haya se acoge a la ley de secretos oficiales y en concreto un acuerdo del Consejo de Ministros de 2010 para no desvelar detalles de este operativo de entrada. Entre esos detalles en los que ya calla se encuentra la documental que portaba el hijo en el momento de la entrada en España. Que no cuadra, nos dice Gemma Huesca, y es que han sido unas cuantas cosas las que no han cuadrado en torno a esa estancia oculta del líder del Frente Polisario entre mediados de abril y principios del mes de junio en nuestro país. Seguro que seguirá dando que hablar este asunto y lo hablaremos y lo trataremos contigo. Gemma Huesca, muchísimas gracias. Gracias. Bueno, y hasta aquí esta información y hasta aquí esta edición de Barra Libre. Como siempre, muchas gracias por haber estado con nosotros y volveremos aquí con más contenidos. Gracias.